son historias creadas o imaginadas con personajes, tramas y escenarios diseñados. Entonces, eso hasta ahí está muy claro. ¿Cómo dialoga el cine de ficción? El cine, bueno, por su estilo, por el uso de técnicas documentales, por la integración de la narración en la narración. El uso de actores podría considerarse también un diálogo con el cine documental. En ocasiones reales, en ciertos casos, también podría considerarse como un diálogo con el cine documental. ¿Esto que añade el cine de ficción? Añade, por supuesto, su sentido de autenticidad en muchos casos y su verosimilitud. Muchos casos, historia del cine, como Ladrón de Bicicleta y toda esa camada de películas que se hizo en la época de la posguerra en Italia, que se aprovecharon de estas situaciones. Bueno, se aprovecharon, no, un poco los presupuestos también los impulsaban a ir hasta allá de estas situaciones para la creación y el resultado. Películas extraordinarias como Ladrón de Bicicleta. El cine documental se centra, decimos que se centra en la realidad y que captura personas, lugares. El objetivo principal es informar sobre aspectos del mundo real y ofrecer una visión de esta realidad siempre desde el punto de vista del cineasta. No hay una completa objetividad y hoy en día no hay una decir documental porque todo se documentó y no existió un guión. Ya hemos avanzado en la evolución del cine y los guiones han sido cada vez más parte del cine documental. De hecho, se hacen más guiones en el documental que en la ficción. A veces uno tiene un guión de preparación, un guión de trabajo, un guión de postproducción, un guión de edición. Entonces, todas estas modificaciones hacen que realmente sea un trabajo mucho más complejo la construcción de un documental, al menos para mí, que la construcción de un cine de ficción que va un poco más claro. Sin embargo, cuando hablamos de docuficción, encontramos este puente entre el cine de ficción y el cine documental, y el cine que puede incluso ser un poco documental experimental. Ese docuficción que es cuando nosotros dentro del documental incluimos la presencia de recreaciones que pueden ser hechas con actores o no actores, pero que definitivamente cuestiona la línea entre lo que es real y lo que no es real, o lo que es interpretado, que es aquí en donde está la línea que hace el cine documental y que hace el cine de ficción y que hace el cine experimental. Cuando llegamos al cine experimental, el cine experimental desafía las convenciones tradicionales de la narrativa, de la estructura, de la técnica y de la estética. Y generalmente lo hace buscando nuevas formas de expresión, explorando con la imagen, con el sonido y con el montaje principalmente. En estas fronteras disruptivas del cine experimental se pueden tomar prestados elementos tanto del documental como de la ficción. Y cuando estamos en esa intersección entre realidad y fantasía, al final lo que queremos crear es una experiencia cinematográfica, supuesto completamente impredecible, y también pueden ser absolutamente fascinantes. La frontera entonces entre documental ficción y el documental es este concepto que explora los tres géneros cinematográficos, a veces dos, a veces los tres, a veces documental con ficción o experimental con documental, pero que tradicionalmente se consideran y realmente han estado entrelazados siempre, casi desde el origen del cine, que fue documental, por cierto, no fue ficción, y sus fronteras desdibujadas lo hace fuera del límite. A menudo los cineastas hemos experimentado con estas convenciones. En esta convención realmente lo que nosotros estamos haciendo es una metaexploración, que es un enfoque que busca ir más allá del análisis convencional y cuestionamos y revisamos continuamente cómo ha ido el cine evolucionando, pero no porque ahora nos ha dado de llamar el cine disruptivo, sino que es un cine que siempre ha existido y quizás parte de lo que queda o parte de lo que a mí me interesa, que estos elementos disruptivos entre la ficción, el documental y lo experimental para los que queremos el cine, bien sea como realizadores o como público o como creadores o incluso
como actores, como artistas. Es uno, expandimos la comprensión del cine. Dos, es cómo fomentamos la creatividad, cómo un cineasta joven puede, a partir de entender ciertos conceptos de límites disruptivos, aprovecharse de ellos mismos y abrir un espacio para explorar, para reinventar el lenguaje cinematográfico y para estimular la originalidad y la creatividad. También es un desafío para las expectativas del público, ¿no? Cómo enriquecemos para el público la experiencia cinematográfica, cómo promovemos una reflexión más profunda, probablemente si ese es nuestro objetivo, y cuáles son los límites entre lo real y lo imaginario. Porque al final el cine es una combinación, es cómo contamos una historia en imágenes y sonido. Y es tan simple como nada más eso, pero que se complejiza a medida que lo vamos alimentando los cineastas, los creadores y el público. Finalmente uno como realizador hace una película que no concluye sino hasta que esa persona que ve la película saca sus propias conclusiones o se deja impactar por ella o se asusta porque es una película de terror o simplemente una comedia. Hay una simbiosis que se crea desde atrás de la cámara, desde el momento en que uno escribe hasta que la persona lo recibe. Y por supuesto, como último objetivo, creo yo, es estimular el fomento crítico, tan necesario para desarrollar esas habilidades del que crea como del que ve el cine. En este cine disruptivo se celebra la innovación, se preparan las personas donde un mundo donde estas fronteras están desdibujadas. Yo hice un playlist de películas, como ahora hacemos playlist de música, yo hice uno de películas para un cine disruptivo que yo considero que ha estado ahí desde los inicios del cine y que también ha encontrado un público y ha conectado con los espectadores. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla y si es posible. eh, Sí, sí puedes. ok, voy a compartir esta. A ver, ¿en dónde estoy? Dame un segundito. Ya, aquí estoy. No, no. Entonces, estas son algunas de las películas, traté de que estuvieran lo más en orden posible. Nanook el Esquimal es una de las primeras películas de cine documental que encontró un público mundial y que la recepción fue estupenda. Todavía la seguimos estudiando en la historia del cine, la pueden ver en YouTube. Para los que están conectados online, les puedo compartir el link, pero es muy fácil encontrarla. Esta película utiliza representaciones dramatizadas para la vida de Inuit, ¿no? Que es el cuento que echa fundamentalmente cómo esta familia vive en las circunstancias que vive. Este enfoque es bastante pionero. Hoy en día lo consideramos un documental clásico y sin embargo, si uno dice, bueno, pero si esa familia no era realmente una familia, ¿será entonces que eso era un documental observacional y que lo podemos considerar como tal? Yo pienso que sí, pienso que eh, Flaherty aprovechó esa oportunidad que tuvo de estar cerca de esta comunidad y construyó las condiciones necesarias, las historias necesarias para poder avanzar. Tenemos también el hombre detrás de la cámara de Herzog. Este es un documental que además tiene un concepto que viene del teatro, que es cuando rompe la cuarta pared y ve directo a cámara. Son técnicas que utilizan unas imágenes muy innovadoras para su época. Estamos hablando de 1929. También utiliza elementos que tienen que ver con el teatro. Lo pueden encontrar también en YouTube. Después está Measure of the Afternoon, que es una película, un clásico del cine experimental de Maya Taryn. Está en internet también, está en YouTube. Y esto explora temas de percepción y de sueños. Y la narrativa es bien surrealista. Entonces aquí vamos a ver mucho impacto también de la pintura, de todo lo que estamos creando. Y hay un documental venezolano llamado Araya, muy importante para nosotros, premio de crítica en Cannes del año 1959. Araya es bastante disruptivo, incluso hay entrevistas de Margot
donde ella siempre reclamaba que Araya realmente no era un documental, que era una ficción y que ella había ido construyendo cada una de esas imágenes poéticas que ella presenta en el documental. Entonces hay poesía visual, hay realidad, se acerca a la pintura, se acerca a la fotografía artística, transforma lo cotidiano en esta experiencia estética que uno, por supuesto, disfruta cuando ve a Araya. Otro documental que valdría la pena ver es F for Fake. Este no lo encontré en YouTube, pero bueno, se encuentra en plataformas. Todas estas películas hoy en día están disponibles. También es un documental en donde uno encuentra estos elementos que ya no sabe si son ficción, que no sabe si son documental, que se vale de de muchas, bueno, de muchos recursos del cine para construirse. Noticias desde casa de Chantal Akerman, una extraordinaria cineasta. Este también tiene un híbrido entre cine documental y narrativa personal. Entonces, digamos, no es una novedad que el cine se cruce las fronteras. El cine ha estado cruzando fronteras desde muy temprano y podemos ver, no solamente en los documentales, lo podemos ver en la ficción. Entonces, vemos películas como Camera Buff de Kieslowski, en donde también vemos este mundo de de los festivales de cine y las exposiciones y cómo él le da una vuelta a hacerlo innovador. O tenemos documentales que ya vienen de 1982 que también experimentan sobre la reflexión y el ritmo de la violencia. O películas como las de Woody Allen, que tiene una filmografía súper extensa, en donde encontramos que ese formato de falso documental, que no es una única, que digamos que lo podemos ver en múltiples películas, encuentra un público fascinante. The Thin Blue Line, que también utiliza dramatizaciones. Tenemos un cine temprano de Diego Rizquez hecho en Super 8. No sé si seguramente muchos de ustedes lo habrán podido ver. Tenemos Bolívar, Sinfonía Tropical, Orinoco Nuevo Mundo, América, Tierra Incógnita. Y es bien importante lo que Diego hizo con con estas tres películas que son súper disruptivas porque, digamos, el experimento que él hizo ahí, acercarnos a la historia a través de la pintura, pero con casi nada de diálogo, más bien construyendo a partir de lo onírico, de la poesía. Para mí es una de las piezas que nosotros atesoraremos en el cine venezolano particularmente por la importancia que tiene para la historia del cine. Kiarostami también relata a un hombre que se hace pasar por director de cine y hay una cantidad de personajes, interactúa con personajes que son de la realidad. Aime, de Kasovsky, o sea, hay películas, no es un solo el lugar en donde la frontera de los disruptivos, sino que tenemos muchas películas que nos acercan a esta combinación de ficción y documental, en donde además hay infinidad de posibilidades para explorar los temas que se nos presentan. En Watermelon, por ejemplo, habla de la identidad racial y sexual de esta mujer. Bueno, es una pieza que vale la pena que la vea. Yo quiero llamarles obras, piezas, no quiero llamarle documental o ficción, porque pienso que lo esencial de estos proyectos es que lograron construir unas películas en donde uno conectó. Para los que estábamos grandes ya para 1999, seguramente podemos recordar el proyecto de las brujas de Witch, que, que trajo no solamente una propuesta absolutamente innovadora para el momento, sino una campaña poco tradicional y que cambió definitivamente el género. Ese formato de encontramos una película, encontramos un footage, ¿no? Como le podemos decir también, y contamos una historia de terror y además simulamos que era un documental y cuando se hizo la venta se vendió como un documental. Las espigadoras y yo, o las espigadoras, los espigadores y la espigadora, una de las maestras del cine documental y del cine, Agnes Barda. Se encuentra en YouTube ese documental, lo pueden ver. También hay unas mezclas interesantísimas de ella misma como primera persona, comunicándose y dialogando con personajes reales que están allí o sustituyendo elementos que parecían que son importantes para la narración. Este mundo también utiliza técnicas documentales.
Errol Morris también, el hombre, Grizzly Man de Herzog. Esta es una película interesantísima además porque combina el documental con cine psicológico y tú no sabes en dónde te vas a ubicar, si esto es documental y es verdad o si esto no será verdad y dónde me voy a colocar. La leyenda del tiempo con personajes de ficción y documental, el Tree of Life de Malik, el Act of Killing, acto de matar. Esta película también se consigue en YouTube. Los que no la hayan visto, dense la oportunidad de visitarla y los que la vieron, revisítenla porque es un documental que invita a ver de qué manera se recrean unos atroces crímenes de guerra y sin embargo hay una ligereza y hay un respeto y y hay un realizador detrás ahí de este documental. Ginger y Rosa, Los Rubios, Sammy Blood, I Am Not a Witch, digamos, hay una lista bien larga de películas que pueden visitar y que rompen esta barrera. Distrito 9 del 2009 es súper interesante porque esta es una peli que empieza completamente con el formato de documental para aterrizar en una ficción. Y la batalla de los sexos también. Es un falso documental completamente. Sigo aquí, que es un documental hecho con Joaquín Phoenix, que dijeron que se iba y no se iba. Fue toda una farsa. Bueno, el caso es que cuando ven la historia de las películas, van a ver que hay algunas que definitivamente se comunican y que inmediatamente nos dan a todos, ay, stop share, ok, y que inmediatamente nos dan a todos la posibilidad de seguir comunicándonos cinematográficamente. Yo sé que Bordes quiere perfilarse a ese cine más experimental y yo pienso que es una oportunidad conectar, sí, con un cine más amplio, con un cine que nosotros no tengamos la etiqueta de si es ficción o si es documental o si es experimental, es cine. Y allí encuentra uno como realizador infinitas posibilidades y el espectador también tiene la posibilidad de disfrutar de algo muy original que sale de lo preestablecido, que sale de los formatos, que sale quizás de los manuales. Y allí yo encuentro que hay un universo inmenso por explorar, unas posibilidades infinitas y un camino que ojalá creadores y espectadores podamos caminar juntos. Ahora quisiera, hablando de cómo vamos a consolidar toda esta información y a darle la bienvenida a Carlos Gómez, que una de las cosas más lindas de su documental, El Río del Perro, que es un documental etnográfico, observacional, es esta maravillosa oportunidad que tuve yo de acompañarlo, porque Carlos, para la creación de este documental bien experimental, estuvo durante años grabando un diario de campo audiovisual con los recursos que tenía a la mano y luego ese diario de campo, tras muchos años de trabajo y mucha rigurosidad de su parte y mucho empeño, hoy en día es una película que habla de un momento, de un instante en Espino, un pueblo en el corazón de Venezuela, en donde la familia de Carlos tiene muchos años asentada desde los abuelos hasta, bueno, hasta las casas y las memorias familiares. Entonces, Carlos, te doy la palabra, te doy la bienvenida y después los que quieran estar, los que quieran participar, los que quieran complementar, bienvenidos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola Belén, gracias por la invitación, estar con ustedes allá en San Cristóbal, desde aquí. Yo estoy en Costa Rica, ahorita, donde también, pues, donde hay parte de mi familia y me vine bueno, me vine en 2021, en mayo de 2021. O sea que creo que formo parte como de la diáspora más reciente,
más o menos. Y bueno, todo este tiempo, antes de venirme, más o menos de 2011, eh, sí, fueron prácticamente 10 años. Estuve muy, digamos, involucrado o muy adentro, vamos a decir, allá en el llano, en Guárico, como dice Belén, en una zona donde mi familia tiene, pues, no es que seamos llaneros guariqueños como hay otros que sí, que de muchas más generaciones, pero eh, pues sí, mi abuelo se mudó de Caracas a Valle de la Pascua. Eh, Le dijeron que estaba loco, que iba a ser allá metido, que eso era puro monte y culebra. Él vivía en Caracas y bueno, tuvo sus hijos, mi padre y mis tíos en Caracas. Y bueno, por alguna razón, bueno, entre una cosa y la otra, le gustaban las fincas, le gustaba cazar venados y garzas, como era la moda en aquel tiempo, era una moda cazar y bueno, terminó comprando un hato, una finca por allá en Espino. Eso es a 100 kilómetros del Orinoco. Digamos que del sur hacia el norte, Espino está a 100 kilómetros del Orinoco. O sea, bueno, al final dejó la cacería porque ya como la finca era de él, pues le dolía todos le dolían todos los animalitos y todo, y bueno, menos mal que dejó de cazar por deporte y bueno, o por pura, bueno, aficionado, ¿no? A esto. Y bueno, y se dedicó al ganado, más por hobby también. Y bueno, hablo de mi abuelo y de hecho le agradezco a mi abuelo en los créditos esa, digamos, esta documental. A mi abuelo, de mi parte, está dedicado a mi abuelo. Yo estuve casi 10 años, específicamente 6 años viviendo en Espino, en este pueblito de unos 2.000, 5.000 habitantes, en medio, digamos, de lo que es Guárico, que ustedes saben, uno de los estados más grandes de Venezuela. De hecho, es del mismo tamaño que Costa Rica, el país donde estoy ahorita. Y entonces, yo vivía en una de las zonas más deshabitadas, o sea, más ganado que personas, ¿no? Como es habitual en las zonas ganaderas. Entonces, bueno, uno eh, perfectamente, gente que aparece en el documental, incluso yo mismo puedo decir que diariamente convivía con más vacas que con seres humanos, pues. Entonces, y bueno, entre Espino y la finca fui grabando con las cámaras que tenía a la mano, hasta con el teléfono celular, grabando todo lo que me parecía que debía grabar. Em, Mientras que iba dándole forma a ciertos proyectos, a algunos proyectos, iba avanzando y colaborando en otras cosas desde allá, donde no había casi internet, no había, prácticamente la comunicación era bien difícil en líneas generales, ¿no? Hasta hace poco llegó un servicio de internet allá al pueblo, un servicio privado, y bueno, toda una novedad. Entonces, yo diría que, no, yo pienso que la experimentación aquí estaría, en mi caso, en haber decidido vivir en un pueblo como este, en una zona como esta, para hacer, es decir, yo tenía, para mí el estudio cinematográfico era la finca, era el pueblo, era toda esta zona donde pues habían con tantos paisajes, tantas posibilidades, esto del sonido.
de estar en una zona donde solo se escucha la naturaleza durante horas. Eh, y sí, tenía un proyecto de vida ahí. Logré estar eh, fijo 7 años, pero bueno, fui testigo de cómo pasamos de ser el pueblo un emporio petrolero porque estaba lleno de usos, llegaban ahí muchos obreros de las compañías petroleras. O sea, digamos que había toda esta bulla, como dicen los mineros, había una exploración de petróleo. En ese momento las casas eran caras, todo, o sea, había toda una promesa. A mí no me interesaba tanto eso, como, como a mí lo que me interesaba era vivir ahí, porque sentía que podía ser en útil lo que yo desarrollase ahí, esa idea de hacer, eh, pues bueno, yo estudié etnología específicamente, que es la antropología cultural, aparte de medios audiovisuales en Mérida, y trabajé mucho con antropólogos. Entonces, de ahí me vino también un poco cierta base para hacer o para plantearme esto, lo que llaman la antropología del sur, que es hacer cine desde el lugar donde uno vive, o hacer antropología en el lugar donde uno vive, no irse, por ejemplo, a África a hacer antropología, sino hacer etnografía específicamente en el sitio donde uno vive. Entonces, creo que todo esto sí tiene bastante de experimental porque si nos vamos al cine convencional, pues hay como para hacer una película hay que seguir demasiados pasos y hacer muchos trámites, cumplir con muchas etapas, muchas fases, hay que tener un rigor, una y bueno, perfectamente respetable, por eso, digamos, por ejemplo, ahorita estamos ya en los últimos toques de la postproducción con Rafael Co. Y, o sea, y el rigor de la CO es, o sea, es minute. Carlos, perdón que te interrumpa. Sí, ¿Qué tal si les compartimos el teaser del Río del Perro correcto. a los que nos acompañan, a toda la audiencia que nos acompaña y le damos también la oportunidad de que puedan hacer un par de preguntas? ¿Te parece? Sí, perfectamente. Abril 2016. Comenzó a llover. Dicen que es una vaguada. Desde hace 4 días llueve con intensidad. Ayer el puente del río El Perro, 7 kilómetros antes de llegar a Espino, terminó de colapsar. Existen 2 vías más entre Espino y el centro norte costero de Venezuela, pero en la época de lluvias son intransitables. Para ese día se esperaba la entrega semanal de bombonas de gas doméstico. Mira, Tino. Los tres, las tres. Los de Tino también, más por aquí, Marino. Con las lluvias se interrumpió también el servicio eléctrico en todo el pueblo. Se necesita una grúa para hacer la reparación, pero no puede pasar. Sin electricidad, Espino se queda también sin señal telefónica y sin bombeo de agua desde la represa.
Junio 2011. Algunas fincas de espino hacen trashumancia. Mudan el ganado tras el humus, la fertilidad del suelo, agua fresca y pastos verdes. Pasan los 6 meses de época seca en los bajos del Orinoco. Al inicio de las lluvias, antes de las inundaciones, regresan con el ganado a espino el Alto Llano. Recorren casi 200 kilómetros arrando ganado durante 8 días. Bueno, dígame que se le perdió mi teléfono. Dime. No, coño, yo no estoy en la casa, vale. Estamos haciendo una pasarela en el puente ahorita. Cuando llegue para casa. Para hacer gas mañana. Entre una hora. Y la comida. Entre una hora. Dentro de una hora. 800 bombonas llegan mañana. ¿800 qué? Bombonas. Mejor. Un mecánico de motocicletas del pueblo es obligado a prestar apoyo a unos ladrones de ganado. Bueno, ese es exclusivo de El Río del Perro, de Carlos Gómez de la Espriela, que entre otras cosas, rompiendo los bordes y las fronteras, es un documental que no tiene un personaje protagónico, es un documental observacional absolutamente, tiene una voz en off que va guiando ciertos episodios y que recrea fundamentalmente esos momentos que vivió Carlos durante su estancia en Espino. Si alguno está interesado en el playlist, me deja saber y yo se lo comparto a los amigos de la fundación para, bueno, para los curiosos que quieran seguir ya viendo cine con un objetivo, ¿no? Que podemos, que se puede ir avanzando. Carlos, no sé si quieres estamos sobre la hora para darle oportunidad a quien quiera preguntar. Sí, no, solamente decir que, bueno, o sea, yo pasé de hacer cine, como quien dice, yo digo que a puerta de corral, es decir, yo edité documentales ahí a 20 metros del corral de ordeño, y los terminé 100% ahí, bueno, a hacer a esta super postproducción internacional, gracias, bueno, sobre todo al apoyo de Belén y que, bueno, tuvimos la suerte de contar con el apoyo del SENAC. Eh, Fue algo, o sea, que no esperaba, pero bueno, muy importante porque entonces pudimos, digamos, pudimos contar con el trabajo de Nas Culinares, de Leonardo Enríquez,
de Rubén Sáez haciendo el sonido, de Juan Bacaro con el diseño gráfico y de Rafael Lacoste, ¿no? El Enrique hizo la edición. eh, y una de las cosas más difíciles creo que fue escribir el guión de la voz en off y participó Luigi. Bueno, ojalá pronto podamos seguir compartiendo este documental ya completo. Ya estamos en eso y bueno, quedo aquí a la orden. Cualquier pregunta desde allá, de Borges. A ver, te paso la batuta, Fania, Argelia, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, al público presente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo estoy muy contenta y el equipo organizador en general por esta participación. Ha estado muy inestable la electricidad y la conexión hoy, entonces lamentablemente no fue impecable ni el sonido ni la imagen, pero sí se entendió, porque es lo más importante. Entonces, Muy bien. yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, hablar desde la experiencia y que, como tú decías, pues una de las cosas que... Voy a pasar la cámara para acá porque si estoy hablando se ve muy raro que muestre, perdón. Que como tú decías, nosotros como fundación, el nombre Bordes tiene que ver con eso, es decir, con las fronteras que son disruptivas, que se van permeando. Y así empezamos. Por ejemplo, yo soy psicóloga, hay antropólogos, hay comunicadores, hay teatristas, hay gente, artistas visuales, gente de diferentes disciplinas en este grupo que nos unimos proponiendo que entre distintos podemos hablar cosas y podemos hacer cosas que no necesariamente tienen que ser un congreso de psicología, un congreso de antropología, un festival solo de cine, sino que los discursos se van a ir mezclando cada vez más, ¿no? En algún momento se separaron y están ahora permeando otra vez y yo estoy contenta por eso, es uno de nuestros objetivos acá, ¿no? Por eso se llama cinearte, por eso tendemos a resaltar el cine experimental, que pues no, aquí hay algunas personas del mundo del cine, otros espectadores, entonces comento pues experimental, está bueno, ustedes que son cineastas lo pueden decir mejor que yo, pero digamos que por experimental no entendemos necesariamente raro, aunque la palabra raro no está mal, porque lo que quiere decir es atreverse a jugar con algo que puede ser que ya tenga el formato establecido, la receta que funciona, etcétera, pero aunque la gente hace cine masivamente, como en productos de chorizo para las masas, porque cree que la gente lo que quiere oír es siempre lo mismo y ver siempre lo mismo, aún así se equivocan, aún así pasa un tiempo y el público se cansa, dice, no, esto ya lo vi y vienen procesos de experimentación. Es decir, los humanos sí tenemos nuestra tendencia a las rutinas y a que, ay, no me como eso porque nunca lo he comido, pero también tenemos la necesidad de la experimentación y tenemos la necesidad de explorar, de probar cosas nuevas. Entonces, este es un festival para eso, para probar cosas distintas. Y pues de verdad que yo estoy muy contenta con esta intervención, también con los trabajos que tenemos en la selección de documental, están de muy buen nivel, excelentes y muy variados además. Hay algunos un poquito más tradicionales y algunos más experimentales, pero todos de muy buen nivel, de diferentes partes del mundo, incluyendo de Venezuela. Argelia, que nos acompaña por aquí, fue jurado en una oportunidad en el encuentro, es docente, documentalista también. Belén fue jurado el año pasado, a Carlos lo estamos conociendo, pero te agradezco mucho tu intervención, y Jimmy, que está todavía por allí conectado, es jurado que viene del mundo de las artes visuales. Esa es la idea, como comunicar entre diferentes temas. Entonces, bueno, no sé si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta. A mí a veces el papel de anfitrión hace que se me cruzan los cables y por eso no pregunto, pero vamos a ver si alguien del público se anima, ¿no? A ver. Cámara. Hola. Ajá. Para poder filmar, ¿qué tipo de cámara se debe usar? Para poder filmar así en ambiente. Hoy en día, la verdad es que Sigue, Belén. hoy en día la democratización de los equipos hace que uno pueda hacer una película hasta con un celular.
Depende de lo que uno quiera y a dónde quiera llegar. Si usted quiere llegar a una super plataforma, por ejemplo, quiere llegar a Netflix, que es como un sueño para muchos, ahí Netflix tiene usted pone en internet, ¿qué cámaras exige Netflix? Y le va a salir una lista. Pero para contar historias, yo creo que ahorita es uno de los mejores momentos que hemos tenido, porque todos tenemos la cámara en el bolsillo. No hay impedimento, sino organizarse ahí está, la tiene en su bolsillo. Y luego de eso, si la película es maravillosa, encontrará un camino, porque eso es lo otro también, que hacemos cine eh, para muchas audiencias. Hacemos cine para las masas, hacemos cine para un grupo pequeño, hacemos cine que tiene que ver con política, hacemos cine que tiene que ver con biografías o con deporte o con ciencia. Entonces siempre hay un público para la película que uno hace. Y más aún ahora que no solamente tiene la cámara en el bolsillo, sino que tiene su propia plataforma. Usted puede abrir un canal de YouTube y tener sus películas alojadas ahí, invitar a sus amigos y hacerle promoción. Entonces ya no es un impedimento qué tipo de cámara, más bien es una oportunidad. Dan películas y cineastas que se han abierto camino. Hay una película muy importante, La Mandarina, siempre olvido el nombre, completa, que se hizo absolutamente en un celular y llegó a estar en festivales clase A muy importantes de cine. Entonces, no es la cámara. ¿Qué quiere decir? Como dicen por ahí en el dicho popular, no es el indio, no es la flecha, es el indio, ¿no? Es que tiene la persona que quiere contar. Pero cuente, la capacidad de observación la hemos ido perdiendo, creo, en los seres humanos todos, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno está en una mesa sentado y si están 8 personas, probablemente 6 están recuperando mensajes en el celular o paseando entre sus aplicaciones. Y cada vez somos menos las personas que nos damos la oportunidad de observar el mundo que nos rodea y de las cosas que nos llaman la atención. Entonces, yo creo que es una oportunidad también tener esa cámara en el bolsillo y ir registrando fotografías o videos o temas que a uno le interesen. Y luego, bueno, ¿cómo ensamblas esos temas? ¿Qué quieres decir con esos temas? No sé si Argelia o Carlos tienen otra opinión de si es importante algún tipo de cámara en especial. Bueno, solamente que recordar, bueno, este documental se hizo una cámara, una DSLR Canon, o sea, hubo un momento en que las cámaras fotográficas se empezaron a usar para hacer videos. Mm, Entonces, en esto yo puse cámara y con esa cámara estuve todo ese tiempo en Espino. Entonces, en realidad, yo creo que lo que hay es que bueno, eh, sí, yo también no, o sea, fundamentalmente no, lo de la cámara es lo menos, digamos, no es que no sea importante, pero, y que si se puede tener la mejor cámara y todo, pues buenísimo, pero es muy importante al final saber lo que tener un poco, por lo menos, tener las ganas de hacerlo, creo yo. mm, sí. Y también con los teléfonos se pueden hacer esto para la experimentación, que no saldría tan costoso si uno tiene un equipo más grande. Y yo sí creo que la democratización nos da grandes avances y también grandes oportunidades y también, bueno, nos intimida un poco, porque está ese factor de cómo uno se intimida antes de abordar un tema y abordar una película, documental, ficción, experimental, no importa cuál quiera hacerla, todas o ninguna.
Lo cierto es que lo invito a que persiga sus sueños. No se deje achicopalar por la cámara ahora mismo. Bueno, me parece un excelente mensaje de cierre. Yo creo que el trabajo de ustedes y sus palabras son inspiración para los realizadores que están participando, que pues bueno, como ven, pues hay de muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela, incluyendo San Cristóbal, y de diversos niveles de formación y también con diversos niveles en cuanto a presupuestos. O sea, hay de todo. Hay desde cosas súper experimentales, unipersonales, hasta superproducciones europeas. Entonces, esta diversidad y ver que no necesariamente es la superproducción la que más nos toca, nos conmueve, pues puede ser útil, ¿no? Para el que está empezando o para nosotros como los que disfrutamos de verlo, ¿no? Porque aprendemos también eso, de ir degustando. De verdad que Bueno, si el cuento es bueno, aguanta todo. así es. Sí, o Bueno, casi todo. bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Ine, por invitarnos. Muchas gracias, Carlos, por compartir este espacio. Gracias a Encantada ustedes. de una vez más Gracias. a Jimmy, a todo el equipo de cinéfagos que está por allá y el público lindo que asistió al encuentro. Muchas gracias. Un placer. Hasta Seguiremos. luego. Gracias. Chao. Chao.